Dicen que algunas verdades no se niegan, solo se entierran muy profundo. En plena Segunda Guerra Mundial, en 1943, Estados Unidos estaba inmerso en una carrera frenética por la supremacía tecnológica. Mientras el mundo miraba al cielo temiendo bombas, un grupo selecto miraba hacia otra dimensión. En ese escenario, nace uno de los experimentos más misteriosos, debatidos y perturbadores del siglo XX, el experimento Filadelfia. Un experimento que, según múltiples testigos y documentos filtrados, logró lo impensable: volver invisible un barco de guerra. Y no solo eso, sino teletransportarlo. Lo que ocurrió ese día, de ser cierto, desafía las leyes de la física, la lógica humana y el control del poder. Este es el relato. Para entender cómo algo tan increíble como el experimento Filadelfia pudo siquiera ser considerado, tenemos que viajar a un momento específico de la historia: 1943. El mundo estaba en guerra. No una guerra cualquiera, sino la más grande, costosa y tecnológicamente ambiciosa que la humanidad había enfrentado. Mientras los ejércitos se enfrentaban en Europa y el Pacífico, otra batalla se libraba en laboratorios secretos, centros de inteligencia y departamentos de defensa. La batalla por el conocimiento absoluto. Cada nación sabía que el dominio de la ciencia sería clave para ganar. El radar, la energía nuclear, los códigos secretos, los sistemas de detección, todo estaba en juego. En ese contexto, Estados Unidos destinó recursos ilimitados a proyectos no convencionales. Si una idea tenía potencial, por descabellada que fuera, se consideraba. Fue el tiempo del Proyecto Manhattan, del desciframiento de Enigma y de los inicios de la inteligencia artificial. Pero en las sombras se hablaba de algo más: invisibilidad electromagnética. El concepto tenía una base teórica, la teoría del campo unificado de Einstein. Aunque inacabada, intentaba unir la gravedad, el electromagnetismo y otras fuerzas fundamentales del universo en una sola fórmula. Algunos físicos especulaban que, si lograban manipular adecuadamente el campo electromagnético alrededor de un objeto, podrían curvar la luz o incluso el espacio a su alrededor. En otras palabras, volverlo invisible. Pero esto no era ciencia ficción para todos. Para ciertos círculos del gobierno y la marina, era una posibilidad real. Documentos no oficiales apuntan a que científicos, inspirados por los escritos de Nikola Tesla y las derivaciones de Einstein, comenzaron a experimentar con electromagnetismo extremo aplicado a objetos militares. No era solo una cuestión de ocultar un barco del radar. Lo que buscaban era una invisibilidad total, tanto visual como energética. Imaginen el poder. Naves que cruzan océanos sin ser vistas, que aparecen y desaparecen a voluntad, que pueden confundir al enemigo o incluso estar en dos lugares a la vez. Así nació la idea. No como un rumor, sino como un proyecto experimental que, según los creyentes, tuvo respaldo militar, asignación de recursos y objetivos definidos. Lo que aún hoy divide a la opinión pública no es si la idea existió, sino qué ocurrió cuando decidieron probarla. Y para eso necesitaban un barco. El buque elegido para ejecutar el experimento no fue cualquiera. Se trataba del USS Eldridge de 173, un destructor escolta de clase Cannon, recién construido en los astilleros de Newark, Nueva Jersey. Su misión oficial era escoltar convoyes a través del Atlántico y protegerlos de los ataques alemanes. Pero extraoficialmente, según decenas de testimonios y documentos no reconocidos, su rol sería muy distinto: convertirse en el epicentro de una operación jamás revelada abiertamente al público. El Eldridge fue trasladado en el verano de 1943 a la base naval de Filadelfia. Allí, en los muelles menos transitados, comenzó la instalación de un sistema experimental
que no figuraba en los manuales de ingeniería naval. Según versiones filtradas y recopiladas por quienes aseguran haber presenciado o participado en los hechos, el barco fue equipado con generadores de alta frecuencia, bobinas de Tesla modificadas, enormes transformadores y cableado especial que recorría toda su estructura como un sistema nervioso oculto. La instalación estaba diseñada para generar un campo electromagnético tan potente que envolviera al barco entero. Este campo, supuestamente, alteraría la forma en que la luz, el sonido e incluso el espacio reaccionaban alrededor del buque. En teoría, el resultado sería la invisibilidad total, no solo frente a radares enemigos, sino también ante el ojo humano. Los ingenieros y técnicos involucrados en el proyecto trabajaban bajo estrictas condiciones de secreto. Incluso dentro del mismo personal del barco, no todos sabían lo que estaban construyendo. Algunos marineros pensaban que se trataba de una nueva tecnología antisonar. Otros simplemente no preguntaban. Lo cierto es que, según los defensores de la veracidad del experimento, muchos de los miembros originales de la tripulación fueron reemplazados días antes de la prueba por personal especialmente entrenado. Personal que más tarde desapareció de los registros. Varias pruebas iniciales habrían sido realizadas a baja escala. Algunas fuentes indican que en una de ellas, el Eldridge desapareció brevemente del radar, aunque sin consecuencias visibles. Pero el verdadero experimento, el de máxima intensidad, fue programado para el 28 de octubre de 1943. Los sistemas estaban listos. Los generadores habían sido probados. Las bobinas, calibradas. Pero había una sensación de tensión difícil de ignorar. Incluso aquellos que no sabían exactamente lo que iba a ocurrir, sentían que estaban al borde de algo inusual, algo que no debía ser tocado. El USS Eldridge no era solo una nave militar. En ese momento, y bajo ese experimento, era una puerta abierta a lo desconocido. El 28 de octubre de 1943, el muelle de la base naval de Filadelfia amaneció como cualquier otro día de guerra. Patrullas en constante movimiento, cargamentos siendo trasladados y oficiales cruzando órdenes en cada rincón. Pero en un punto concreto del puerto, algo diferente estaba por suceder. A bordo del USS Eldridge, la atmósfera era tensa. Los técnicos se alineaban frente a los paneles de control. Los generadores vibraban con energía contenida. Y los miembros de la tripulación, conscientes o no del experimento que estaban por protagonizar, se encontraban en sus puestos asignados. A las 17:30 horas se dio la orden. Los generadores se activaron al máximo. El sistema electromagnético, alimentado por bobinas colosales, comenzó a emitir un zumbido bajo que rápidamente se tornó ensordecedor. Una luz verdosa, descrita por varios testigos, comenzó a envolver el casco del Eldridge, como si una niebla sobrenatural se elevara desde la cubierta. Minutos después, el barco desapareció. No solo desapareció del radar, desapareció de la vista humana. Los testigos en tierra no podían creerlo. El Eldridge, un buque de guerra de más de 90 metros de largo, simplemente se desmaterializó ante sus ojos. El agua que había bajo su quilla comenzó a burbujear violentamente, como si algo invisible estuviera ocupando su lugar. Y entonces ocurrió algo aún más inexplicable. Según múltiples relatos, en ese mismo instante, el USS Eldridge apareció brevemente en el puerto de Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia. Fue visto por marineros y técnicos que, sin explicación alguna, lo vieron manifestarse en medio del agua como si hubiera surgido de la nada, para luego volver a desaparecer casi al instante. Poco tiempo después, el Eldridge reapareció en el puerto de Filadelfia, exactamente donde había estado originalmente. Pero ya no era el mismo barco, y su tripulación tampoco era la misma. El regreso fue descrito como una escena de pesadilla.
Varios miembros de la tripulación vomitaban sin control, presentaban convulsiones o simplemente no sabían quiénes eran ni dónde estaban. Algunos corrían por la cubierta como si huyeran de algo invisible. Otros permanecían inmóviles, balbuceando frases incoherentes. Pero lo más impactante no fue eso. Se encontraron cuerpos fusionados con la estructura metálica del barco. Hombres atrapados parcialmente dentro de las paredes, piernas que emergían del suelo de acero, torsos incrustados en los mamparos, como si, en el momento del retorno, sus cuerpos hubieran sido empujados por fuerzas que no entendemos y se hubieran mezclado con la materia sólida del Eldritch. Los que sobrevivieron al primer impacto fueron confinados. Algunos fueron enviados a hospitales militares, otros simplemente desaparecieron del registro. Y muchos, según los rumores más persistentes, fueron declarados mentalmente inestables o silenciados para siempre. El experimento había terminado. Y lo que quedó no fue solo un barco, sino una herida abierta en la historia de la ciencia secreta y la guerra moderna. Lo que ocurrió después del experimento fue, según los relatos más consistentes, una mezcla de horror, silencio y control absoluto de la información. El USS Eldridge regresó a su punto de origen, pero dejó de ser solo un buque de guerra. Se convirtió en un símbolo flotante de algo que no debía haber sucedido. Los primeros informes internos, jamás reconocidos oficialmente, hablaban de daños físicos y psicológicos sin precedentes. Algunos tripulantes estaban inconscientes durante días, sin recordar ni su nombre. Otros despertaban gritando, describiendo lo que habían visto al otro lado. Y lo que vieron, según se ha contado, no tenía forma ni palabras humanas. Los efectos más escalofriantes fueron los físicos. Hombres fusionados con el metal, extremidades atrapadas dentro de estructuras, rostros congelados en expresiones de terror absoluto, como si algo o alguien los hubiera observado desde otro plano. Aun quienes no sufrieron lesiones físicas aparentes empezaron a deteriorarse mentalmente con rapidez. Perdían la noción del tiempo, desarrollaban episodios de paranoia extrema o simplemente enmudecían por completo. El gobierno actuó rápido. El Eldridge fue retirado del servicio activo momentáneamente, según documentos de maniobras rutinarias. La tripulación fue dispersada, recluida, retirada del servicio o declarada médicamente inestable. Algunos marineros jamás fueron localizados nuevamente en ningún registro oficial. A los pocos meses, las menciones internas al experimento desaparecieron. Archivos fueron sellados, y quienes hacían demasiadas preguntas eran transferidos o expulsados. La Marina de los Estados Unidos, desde entonces hasta hoy, niega que tal experimento haya existido. Oficialmente, el Eldridge nunca estuvo en Filadelfia en las fechas mencionadas y nunca se realizaron pruebas de invisibilidad en sus instalaciones. Pero las contradicciones abundan. Cartas, informes de astilleros y documentos de navegación sugieren que sí estuvo en Filadelfia, en el momento exacto del supuesto experimento. Algunos testigos civiles, trabajadores de los muelles, afirmaron haber visto la desaparición del barco y el caos posterior. Y lo más inquietante, la aparición de testigos inesperados. Uno de ellos fue Carlos Allende, quien años más tarde escribiría anotaciones marginales en un libro sobre física naval, relatando lo que él había presenciado desde otro barco. Decía haber visto al Eldridge aparecer en Norfolk para luego desaparecer. Su testimonio fue desestimado, pero despertó el interés de un científico, el Dr. Morris K. Jessup. Jessup investigó el caso, entrevistó a supuestos testigos y llegó a una conclusión inquietante. Algo ocurrió, y el gobierno lo estaba ocultando. Poco después de comenzar a hablar abiertamente del tema, fue encontrado muerto en su automóvil, en un aparente suicidio.
Para muchos, su muerte fue otro intento más de enterrar la verdad. A partir de ese momento, el experimento Filadelfia se convirtió en un mito moderno, alimentado por silencios incómodos, versiones contradictorias y la inquietante realidad de que, quizás, la ciencia cruzó una línea para la que no estábamos preparados. No era solo un error experimental, era una advertencia. Cuando una historia desafía la lógica, pero sobrevive al paso del tiempo, suele transformarse en algo más poderoso que la verdad. Se convierte en símbolo. Eso ocurrió con el experimento Filadelfia. Desde que los primeros rumores se filtraron al mundo exterior, este suceso ha generado debates interminables, estudios no oficiales, libros, películas y una obsesión por entender qué pasó realmente aquella tarde de 1943. Y aunque no existe una versión definitiva, sí hay varias teorías que intentan explicarlo, algunas más razonables, otras abiertamente desconcertantes. Teoría número 1. La teoría del experimento de invisibilidad electromagnética. Esta es la base oficial del relato. El objetivo era lograr invisibilidad al radar usando potentes campos electromagnéticos. Los generadores alteraban el campo alrededor del barco, haciendo que las ondas de radio lo rodearan. Esto habría causado distorsiones visuales y algo más. El error habría sido intentar forzar una tecnología aún incomprendida, provocando un efecto colateral: la ruptura momentánea del espacio-tiempo. Teoría número 2. La teoría de la teleportación. Una de las más fascinantes. Según esta hipótesis, el experimento no solo volvió invisible al Eldridge, sino que lo desmaterializó y lo reconstituyó en otro lugar. Sería un caso accidental de teleportación, como si se hubiera abierto un atajo entre dos puntos del espacio. Algunos comparan esto con conceptos de agujeros de gusano o plegamiento cuántico del espacio, aunque aún hoy nada de esto ha sido probado científicamente. Teoría número 3. La teoría del viaje temporal. Una derivación más extrema. El Eldridge no solo cambió de lugar, cambió de tiempo. Testimonios como el de Alfred Bielek, uno de los presuntos sobrevivientes, afirman que la tripulación fue lanzada a un futuro distante, donde científicos del siglo XXI les explicaron lo que había pasado. Luego habrían sido devueltos a su época. Esta teoría se sostiene solo en testimonios orales, sin evidencia documental, pero ha alimentado decenas de libros y foros en línea. Teoría número 4. La teoría del encubrimiento militar. Para muchos investigadores, lo ocurrido fue una prueba fallida de tecnología militar avanzada, y lo que siguió fue un encubrimiento sistemático. La desaparición de registros, el silencio de la Marina, la muerte de testigos clave. Todo encaja en un patrón clásico de ocultamiento. Bajo esta premisa, el experimento fue real, pero sus consecuencias eran demasiado graves para ser reveladas. Teoría número 5. La teoría del mito construido. La versión más escéptica sugiere que todo fue una exageración o un fraude bien armado, que creció con el tiempo. Errores de documentación, confusiones geográficas y mentes imaginativas habrían construido una leyenda sobre un hecho rutinario. Sin embargo, esta explicación no logra desmentir por completo las múltiples coincidencias entre documentos, testigos y contradicciones oficiales. Hoy, el USS Eldridge ya no existe. Fue vendido a Grecia en 1951, rebautizado como León y finalmente desmantelado. Pero su historia, real o construida, sigue navegando en la mente de miles de personas. El experimento Filadelfia es más que una curiosidad histórica. Es un espejo que refleja hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano por el poder, y que tampoco estamos preparados para manejarlo cuando lo obtenemos. Es un recordatorio de que la ciencia, cuando se convierte en secreto, puede volverse peligrosa.
que el conocimiento sin ética es tan dañino como la ignorancia, y que hay puertas que, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse por completo. Lo que ocurrió aquel día puede seguir siendo debatido. Pero una cosa es segura, el misterio sigue vivo,